2:43 de la mañana. Sábado, 14 de noviembre. Rodrigo estaba haciendo su ronda nocturna por la sala 12 del Museo del Prado, cuando escuchó el sonido que había esperado no volver a escuchar jamás. El pitido electrónico de un sistema de desactivación de alarmas militar. No era el sonido de ladrones aficionados cortando cables. Era el sonido de operadores profesionales usando tecnología que solo él había visto antes en misiones clasificadas. Rodrigo se detuvo junto a las meninas de Velázquez, miró hacia las cámaras que sabía que ya habían sido neutralizadas, y por primera vez en 15 años como guardia de museo, algo muy viejo y muy peligroso despertó en su interior. Los 6 hombres que acababan de infiltrarse en el museo más importante de España pensaban que era solo otro robo de arte. No sabían que el hombre silencioso que caminaba por esas salas cada noche había pasado 20 años dirigiendo operaciones encubiertas para el CNI en los lugares más peligrosos del mundo. El Museo del Prado no era solo un lugar de trabajo para Rodrigo Jiménez Santamaría. Era el santuario donde había elegido pasar los últimos 15 años de su vida. Un lugar donde podía desaparecer en la rutina de proteger algunos de los tesoros artísticos más importantes de la humanidad, donde nadie le haría preguntas sobre las 2 décadas anteriores de su vida, donde podía ser completamente invisible mientras seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: proteger cosas que no podían ser reemplazadas. Cada noche a las 10 de la noche, cuando el último visitante salía y las grandes puertas del museo se cerraban, Rodrigo comenzaba la rutina que había perfeccionado durante 15 años. Primero, una inspección completa de las 12 salas principales, verificando que todos los sistemas de seguridad estuvieran funcionando correctamente, asegurando que cada obra maestra estuviera exactamente donde debía estar, confirmando que las condiciones ambientales fueran perfectas para preservar siglos de genio artístico. Los otros guardias veían estas actividades como el trabajo meticuloso de un empleado excepcionalmente dedicado. Lo que no veían era que Rodrigo evaluaba constantemente el museo según protocolos de seguridad que había aprendido protegiendo instalaciones clasificadas, identificando puntos de vulnerabilidad donde infiltradores profesionales podrían ganar acceso, memorizando patrones de visitantes diurnos para detectar reconocimiento hostil, desarrollando planes de respuesta para diferentes tipos de amenazas contra el patrimonio cultural español. Para el personal del Museo del Prado, Rodrigo era el guardia nocturno modelo que todos respetaban. Nunca llegaba tarde a sus turnos de 12 horas. Nunca se quejaba de caminar kilómetros por salas silenciosas durante toda la noche. Nunca causaba problemas con procedimientos o protocolos. Había desarrollado una reputación por conocer cada detalle de las obras bajo su protección, con una precisión que impresionaba incluso a los curadores más experimentados. Elena Martínez, la supervisora de seguridad que había trabajado en el Prado durante 20 años, solía decir que Rodrigo tenía conexión sobrenatural con las obras de arte. Había visto cómo detectaba problemas microscópicos en las pinturas antes que los sensores ambientales, cómo notaba cuando algo había sido movido apenas unos milímetros, y cómo mantenía las salas funcionando con una eficiencia que había elevado los estándares de conservación del museo. Lo que Elena no sabía era que Rodrigo había aprendido estas habilidades durante años de operaciones, donde detectar cambios microscópicos en entornos podía significar la diferencia entre el éxito y la muerte de agentes encubiertos. Durante su primera década como guardia del museo, Rodrigo había aplicado los mismos estándares de protección que había usado para salvaguardar secretos de Estado. Había memorizado no solo la ubicación de cada obra de arte, sino también las vulnerabilidades estructurales del edificio del siglo XVIII, los patrones de tráfico de visitantes que podrían ocultar reconocimiento hostil
y las rutas de escape que podrían usarse en caso de amenazas serias. Había desarrollado relaciones discretas con la Policía Nacional, servicios de inteligencia y expertos en seguridad museística internacional, asegurando que todos supieran exactamente cómo responder si alguna vez surgían amenazas contra lo que muchos consideraban la colección de arte más importante del mundo. Había instalado mejoras de seguridad adicionales usando contactos de su carrera anterior, sistemas de detección que no aparecían en manifiestos oficiales, protocolos de comunicación que permitían respuesta inmediata a amenazas específicas y medidas de protección que convertían al Prado en una fortaleza discreta. Rodrigo Jiménez Santamaría había comenzado su carrera en inteligencia a los 22 años, después de completar estudios en Historia del Arte en la Universidad Complutense y un máster en Relaciones Internacionales que había llamado la atención de reclutadores del Centro Nacional de Inteligencia. Su perfil académico había sido perfecto para operaciones que requerían cobertura cultural. Un especialista legítimo en arte europeo que podía moverse naturalmente en círculos internacionales de coleccionistas, galerías y museos donde a menudo se intercambiaban más que obras de arte. Su expediente inicial había mostrado cualidades que los reclutadores valoraban para operaciones de infiltración profunda: inteligencia excepcional, capacidad de memorización fotográfica, habilidad natural para idiomas y algo más difícil de entrenar: la capacidad de volverse completamente invisible en cualquier entorno social mientras mantenía alerta total a todo lo que ocurría a su alrededor. El CNI había reconocido que Rodrigo tenía el perfil perfecto para un tipo muy específico de trabajo de inteligencia. Operaciones que requerían que agentes vivieran identidades falsas durante meses o años, infiltrando organizaciones que representaban amenazas para la seguridad nacional española y europea. El proceso de entrenamiento había durado 2 años. Rodrigo había aprendido técnicas que iban mucho más allá de lo que enseñaban en academias de policía regulares: combate cuerpo a cuerpo letal y no letal, manejo experto de armas especializadas, técnicas de infiltración urbana y rural, supervivencia en entornos hostiles, interrogatorio avanzado, contrainteligencia y algo que sería crucial décadas después en el Museo del Prado: evaluación instantánea de amenazas profesionales y neutralización de operaciones coordinadas. Durante los siguientes 20 años, de 1985 a 2005, Rodrigo había sido deployado en operaciones que raramente aparecían en reportes públicos. Usando su cobertura como especialista en arte, había infiltrado redes de tráfico de armas que usaban galerías europeas para lavar dinero y mover equipamiento militar. Había vivido identidades falsas en 14 países, coordinando la captura de células terroristas que planeaban ataques contra objetivos culturales y gubernamentales. Su especialidad había sido lo que el CNI llamaba infiltración cultural profunda: usar el mundo internacional del arte como cobertura para operaciones que desmantelaban amenazas contra la seguridad europea. Había pasado meses viviendo como comerciante de arte en Beirut, infiltrando redes que financiaban terrorismo a través del tráfico de antigüedades robadas. Había coordinado operaciones en los Balcanes durante los años 90, usando su expertise en arte para rastrear tesoros culturales robados que estaban siendo vendidos para financiar conflictos étnicos. Había trabajado encubierto en Moscú durante la caída de la Unión Soviética, cuando oligarcas rusos estaban saqueando museos estatales para vender obras maestras en mercados negros occidentales. Su trabajo había resultado en la recuperación de más de 200 obras de arte robadas y el arresto de 47 individuos involucrados en redes criminales internacionales. Su nombre en código había sido
Velázquez, una referencia tanto a su expertise en arte español como a su habilidad para crear identidades tan convincentes que incluso otros profesionales de inteligencia tenían dificultad para distinguir entre su personalidad real y sus coberturas operacionales. Durante 20 años, Rodrigo había sido uno de los agentes más efectivos del CNI en operaciones que requerían infiltración a largo plazo. Su récord había sido excepcional. Ninguna operación bajo su coordinación había resultado en la exposición de otros agentes, y ninguna de sus identidades encubiertas había sido detectada por servicios de inteligencia hostiles. Pero en 2005, a los 42 años, en la cima de una carrera que lo había establecido como uno de los especialistas en infiltración cultural más respetados en la comunidad de inteligencia europea, Rodrigo había tomado una decisión que había sorprendido a todos sus superiores. Había solicitado retiro inmediato del servicio activo, no por burnout, no por exposición de su identidad, sino por una realización que había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre lo que más necesitaba su protección. El incidente que había cambiado todo había ocurrido durante su última operación: infiltrar una red criminal que estaba robando y vendiendo obras maestras de iglesias ortodoxas en los Balcanes. Era una misión que había requerido que viviera durante 8 meses como comerciante de arte especializado en iconos religiosos, ganando la confianza de criminales que estaban literalmente destruyendo el patrimonio cultural de pueblos enteros. Durante la operación, Rodrigo había presenciado la destrucción de una iglesia del siglo XIV que había sobrevivido a 600 años de conflictos, solo para ser saqueada por criminales que veían las obras de arte como commodities, que podían ser convertidos en dinero rápido. Había visto frescos únicos siendo arrancados de paredes con martillos. Había observado esculturas irreemplazables siendo cortadas en pedazos para facilitar el transporte. Había documentado la pérdida de tesoros que representaban siglos de expresión humana. La operación había sido un éxito desde la perspectiva de inteligencia. La red criminal había sido desmantelada, los líderes habían sido arrestados y futuras operaciones similares habían sido prevenidas. Pero para Rodrigo, presenciar la destrucción de patrimonio cultural irreemplazable había sido más traumático que cualquier peligro físico que había enfrentado durante su carrera. Había realizado que había pasado 20 años protegiendo intereses de seguridad nacional, pero que había tesoros culturales, arte, historia, la expresión más elevada de la creatividad humana, que estaban siendo destruidos cada día porque no tenían protectores que entendieran verdaderamente su valor irreemplazable. Había comenzado a pensar en términos diferentes. No quería ser el agente que respondía después de que el patrimonio cultural había sido dañado o robado. Quería ser el guardián que protegía tesoros antes de que pudieran ser amenazados. La transición de agente de inteligencia a guardia de museo había sido más compleja emocionalmente de lo que Rodrigo había anticipado. Durante 20 años, cada día había sido estructurado alrededor de misiones críticas, operaciones que podían afectar la seguridad de millones de personas, y la adrenalina constante de vivir identidades falsas en situaciones donde un error podía significar muerte. Vivir sin esa intensidad, sin ese sentido de propósito a nivel nacional, había requerido un ajuste psicológico significativo. Durante los primeros meses después de dejar el CNI, Rodrigo había considerado trabajar para empresas de seguridad que protegían colecciones privadas de arte, pero las ofertas habían sido para proteger inversiones de multimillonarios, no para preservar patrimonio cultural para las futuras generaciones. Había pensado en establecer su propia consultoría en seguridad para museos, pero había realizado que lo que más necesitaba no era crear otro negocio, sino encontrar una manera de aplicar directamente sus habilidades
para proteger arte que pertenecía a toda la humanidad. Fue durante una visita al Museo del Prado, la primera vez que había estado allí como visitante, en lugar de en operaciones encubiertas, que había visto el anuncio en el Departamento de Recursos Humanos. Se busca guardia de seguridad nocturno. Responsabilidades incluyen vigilancia de colecciones, mantenimiento de sistemas de seguridad y protección de patrimonio artístico. Experiencia en seguridad preferida. Horarios nocturnos, ambiente silencioso, responsabilidad significativa. Rodrigo había observado las salas del museo durante 3 horas antes de decidir aplicar. Habíase evaluado la colección según criterios tanto artísticos como de seguridad, y había reconocido inmediatamente que estaba viendo algunos de los tesoros más importantes de la civilización occidental. Velázquez, Goya, El Greco, Rubens, obras que eran literalmente irreemplazables. También había identificado múltiples vulnerabilidades en los sistemas de seguridad que podrían ser explotadas por profesionales con entrenamiento similar al suyo. Protocolos que asumían amenazas amateur en lugar de operaciones coordinadas. Tecnología que era sofisticada, pero no diseñada para contrarrestar técnicas de infiltración militar, y personal que era dedicado, pero que no había sido entrenado para reconocer reconocimiento hostil profesional. En ese momento, caminando entre obras maestras que habían definido el arte europeo durante siglos, Rodrigo había encontrado su nueva misión. No sería el agente encubierto que infiltraba redes criminales. Sería el guardián que protegía el patrimonio artístico más importante de España, usando décadas de experiencia para asegurar que tesoros culturales irreemplazables estuvieran protegidos contra amenazas que otros no podrían anticipar o contrarrestar. La entrevista para el puesto de guardia nocturno había sido fascinante. Rodrigo había tenido que presentar una versión editada de su experiencia que explicara sus cualificaciones sin revelar el nivel específico de entrenamiento en seguridad que había recibido. Pero había sido obvio incluso durante la conversación de 45 minutos que tenía conocimientos que lo distinguían de candidatos típicos. Había respondido preguntas sobre manejo de emergencias, con ejemplos que habían hecho que el director de seguridad lo mirara con curiosidad, pero que no había podido cuestionar porque las respuestas habían sido extraordinariamente completas. Había demostrado conocimiento de arte español que había impresionado incluso a los curadores, aunque en realidad había sido resultado de años de usar arte como cobertura para operaciones de inteligencia. Más importante, había algo en su presencia, una autoridad silenciosa, una competencia evidente, que había hecho que todo el personal administrativo sintiera instintivamente que sería alguien en quien podrían confiar completamente con los tesoros más preciados del museo. Había sido contratado inmediatamente. Sus primeras semanas como guardia nocturno habían sido una experiencia transformadora. Rodrigo había tenido que aprender a apreciar el arte, no como herramienta para operaciones encubiertas, sino como expresión auténtica de genio humano que merecía protección por su valor intrínseco. Había comenzado a estudiar cada obra bajo su protección, no solo para memorizar detalles de seguridad, sino para entender la historia, la técnica y el significado cultural que hacía que cada pintura fuera única e irreemplazable. Pero también había aplicado metodologías de protección que ningún guardia de museo había usado antes. Durante su primera semana, había memorizado no solo la ubicación de cada obra de arte, sino también las vulnerabilidades estructurales del edificio histórico. ¿Qué paredes podrían ser penetradas silenciosamente? ¿Cuáles ventanas proporcionaban acceso discreto? ¿Dónde estaban los conductos de ventilación que podrían ser usados para infiltración? Había estudiado los patrones de visitantes diurnos,
identificando comportamientos que podrían indicar reconocimiento profesional versus interés artístico legítimo. Personas que fotografiaban sistemas de seguridad en lugar de pinturas, individuos que medían distancias entre obras y salidas, grupos que coordinaban movimientos de maneras que sugerían planificación operacional. Había desarrollado relaciones con personal de otros museos europeos, no por cortesía profesional, sino para establecer una red de inteligencia informal que le permitiera detectar patrones de robo de arte que podrían indicar amenazas específicas contra el Prado, y había comenzado a implementar discretamente medidas de seguridad adicionales, presentándolas como mejoras de mantenimiento en lugar de upgrades de protección. Durante su segundo mes como empleado, Rodrigo había detectado y reportado discretamente su primera amenaza potencial seria. Había notado a 3 hombres que habían visitado el museo 5 veces durante 3 semanas, siempre en diferentes combinaciones, alegando ser estudiantes de arte pero cuyos patrones de movimiento habían sugerido que estaban memorizando layouts de seguridad en lugar de estudiar pinturas. Sus técnicas de observación habían sido demasiado sofisticadas para turistas o estudiantes. Fotografías que capturaban ángulos de cámaras en lugar de obras de arte, timing que evitaba periodos de máxima vigilancia, coordinación entre miembros del grupo que había sugerido entrenamiento profesional. En lugar de alertar inmediatamente a las autoridades, lo cual podría haber resultado en arrestos por sospechas que podrían no haber sido suficientes para condenas. Rodrigo había coordinado con la dirección del museo para modificar discretamente los horarios de vigilancia y protocolos de acceso durante las visitas de los sospechosos. También había proporcionado descripciones detalladas a contactos en servicios de inteligencia, había asegurado que las cámaras de seguridad capturaran imágenes de alta calidad de los visitantes, y había desarrollado planes de contingencia en caso de que la vigilancia escalara hacia una operación real. Los 3 hombres habían aparecido 2 veces más, habían notado los cambios en seguridad y la documentación mejorada de sus visitas, y nunca habían regresado. Rodrigo había prevenido lo que probablemente habría sido un intento serio de robo sin que nadie además de la dirección del museo supiera que había habido una amenaza. Durante los siguientes 15 años, Rodrigo había perfeccionado este tipo de protección anticipativa. Había desarrollado una reputación entre el personal del museo como alguien que tenía radar sobrenatural para problemas, pero nadie había sospechado que su intuición era en realidad el resultado de décadas de entrenamiento profesional en detección de amenazas y operaciones de contrainteligencia. Había identificado y reportado 31 situaciones sospechosas durante sus años como guardia. 18 casos de reconocimiento que podrían haber sido preliminares para robos, 7 intentos de falsificación de documentos de acceso, 4 casos de visitantes que habían intentado permanecer en el museo después del cierre, y 2 situaciones que habían requerido intervención de servicios de inteligencia debido a conexiones con organizaciones criminales internacionales. En cada caso, había manejado las situaciones de maneras que protegían las obras de arte mientras proporcionaba a las autoridades la inteligencia necesaria para prevenir futuras amenazas. Sus superiores en el museo lo consideraban el guardia más valioso en la historia de la institución, aunque nunca habían entendido completamente por qué Rodrigo parecía ser un imán para detectar amenazas que otros empleados nunca notaban. Lo que no habían sabido era que Rodrigo había convertido el Museo del Prado en la instalación cultural más segura de Europa, no a través de tecnología costosa o personal adicional, sino a través de vigilancia profesional y preparación para amenazas que esperaba nunca tener que contrarrestar directamente. El sábado 14 de noviembre había comenzado como cualquier otra noche durante los últimos 15 años.
Rodrigo había llegado al museo a las 9:45 de la noche. Había revisado los reportes de seguridad del turno diurno y había comenzado su rutina nocturna a las 10 de la noche, precisamente. La primera parte de la noche había sido típica. Verificación de que todos los sistemas de alarma estuvieran funcionando correctamente, inspección de que cada obra estuviera en su posición exacta, confirmación de que las condiciones ambientales fueran perfectas para preservación a largo plazo. A las 12:30 de la noche, había completado su primera ronda completa de las salas principales, documentando que todo estaba exactamente como debía estar. A la 1:15 de la mañana, había verificado los sistemas de seguridad perimetral, confirmando que no había señales de intentos de acceso no autorizado. Pero a las 2:20 de la mañana, durante su tercera ronda de la noche, había comenzado a notar anomalías que habían activado instintos que no había usado en 15 años. Primero, había detectado interferencia microscópica en las señales de radio del sistema de comunicación interno. Fluctuaciones que podrían haber sido atribuidas a problemas técnicos, pero que seguían patrones que había aprendido a reconocer como jamming electrónico profesional. Segundo, había notado que 3 de las cámaras de seguridad exteriores estaban transmitiendo imágenes que eran técnicamente correctas, pero que mostraban niveles de actividad ligeramente diferentes a lo que había observado durante 15 años de turnos nocturnos. Sutilezas que sugerían que las cámaras podrían estar transmitiendo grabaciones en loop en lugar de video en vivo. Tercero, había detectado sonidos estructurales que eran casi inaudibles, pero que indicaban movimiento en áreas del edificio que deberían haber estado completamente vacías. Vibraciones que sugerían que personas estaban moviéndose con técnicas de infiltración diseñadas para evitar detección por sistemas de alarma estándar. Rodrigo había continuado su ronda, aparentemente normal, mientras evaluaba mentalmente la situación según protocolos que no había usado en una década y media. Evaluación de amenaza, infiltración coordinada por múltiples operadores usando tecnología militar para neutralizar sistemas de seguridad. Activos a proteger. Colección de arte valorada en miles de millones de euros, incluyendo obras que eran literalmente irreemplazables en la historia de la humanidad. Recursos disponibles. Conocimiento íntimo del museo y todos sus sistemas. Acceso a protocolos de emergencia que había desarrollado durante 15 años. Contactos en servicios de seguridad que podrían responder a amenazas específicas. Y habilidades operacionales que había mantenido Sharp a través de entrenamiento secreto que había continuado durante toda su carrera como guardia. A las 2:43 de la mañana, mientras estaba parado junto a Las Meninas en la sala 12, había escuchado el sonido que había confirmado todas sus sospechas, el pitido electrónico de un sistema de desactivación de alarmas militar. Era un sonido que había escuchado docenas de veces durante operaciones encubiertas, pero nunca había esperado escuchar en el Museo del Prado. Significaba que profesionales con acceso a tecnología militar estaban neutralizando sistemáticamente las defensas del museo usando técnicas que solo agentes entrenados conocían. En ese momento, Rodrigo había tomado la decisión que definiría no solo el resto de esa noche, sino el resto de su vida. Durante 15 años, había encontrado paz en ser invisible, en proteger obras de arte a través de vigilancia silenciosa y prevención discreta. Pero algunas amenazas no podían ser manejadas a través de reportes y protocolos. Y algunos guardianes nunca realmente se retiraban de proteger lo que más importaba. Los siguientes 40 minutos fueron una demostración de por qué Rodrigo había sido considerado uno de los agentes de infiltración más efectivos en la historia del CNI. Su primera acción
había sido confirmar el alcance de la operación que estaba enfrentando. Usando técnicas de movimiento sigiloso que había perfeccionado durante décadas de trabajo encubierto, había navegado a través del museo para identificar exactamente cuántos infiltradores estaban presentes y qué estaban targeting específicamente. Lo que había descubierto había sido peor de lo que había temido. 6 operadores profesionales ejecutando lo que claramente era el robo de arte más ambicioso jamás intentado en España. No eran ladrones oportunistas buscando obras que pudieran vender rápidamente. Eran especialistas que habían planeado durante meses para robar piezas específicas que habían sido encargadas por coleccionistas privados. Las Meninas de Velázquez, el Jardín de las Delicias de El Bosco y los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Las 3 obras representaban no solo valor económico incalculable, sino también patrimonio cultural que era fundamental para la identidad artística de España y la historia del arte occidental. Los operadores estaban usando equipo que Rodrigo reconoció como tecnología de infiltración militar. Dispositivos de jamming que neutralizaban sistemas de comunicación, transmisores que sustituían feeds de cámaras de seguridad con grabaciones falsas, y herramientas de corte que podían remover pinturas de sus marcos sin dañar los lienzos. Su planificación había sido meticulous. Habían estudiado el museo durante meses. Habían identificado las vulnerabilidades exactas en los sistemas de seguridad y habían coordinado su infiltración para ocurrir durante el periodo de menor vigilancia nocturna. Habían contado con que el único obstáculo sería un guardia nocturno, que podría ser neutralizado fácilmente si era necesario. No habían contado con encontrar a un exagente del CNI que había pasado 20 años preparándose para situaciones exactamente como esta. Su segunda acción había sido evaluar si podía contrarrestar la operación solo o si necesitaba coordinar con fuerzas de respuesta externa. El problema era que los infiltradores habían neutralizado efectivamente todos los sistemas de comunicación del museo, y el tiempo requerido para restablecer contacto con autoridades externas permitiría que completaran el robo y escaparan con obras que podrían estar perdidas para siempre. Rodrigo había tomado la decisión de que necesitaba actuar inmediatamente usando recursos que tenía disponibles. Su conocimiento del museo, su experiencia operacional y técnicas que había esperado nunca tener que usar para proteger arte en lugar de secretos de Estado. Su tercera acción había sido implementar una estrategia de contrarrespuesta que neutralizaría las amenazas sin poner en riesgo las obras de arte que estaba protegiendo. Rodrigo había desarrollado un plan que explotaba su ventaja única. Los infiltradores sabían cómo neutralizar sistemas de seguridad tecnológicos, pero no sabían que estaban siendo observados por alguien que entendía exactamente las técnicas que estaban usando. Había comenzado por restablecer comunicaciones usando protocolos de emergencia que había instalado discretamente durante sus años como guardiasistemas de respaldo que no aparecían en manifiestos oficiales y que los infiltradores no habrían identificado durante su reconocimiento. Su primera comunicación había sido con servicios de inteligencia, proporcionando evaluación inmediata de la amenaza y coordinando respuesta que podría capturar a los operadores sin permitir que escaparan con el patrimonio cultural. Su segunda comunicación había sido con unidades especializadas de la Policía Nacional, asegurando que fuerza suficiente estaría disponible para contrarrestar profesionales que claramente tenían entrenamiento militar. Su cuarta acción había sido neutralizar la operación de robo directamente. Rodrigo había usado técnicas de sabotaje que había aprendido durante operaciones encubiertas, interfiriendo con el equipo de los infiltradores de maneras que los habían hecho pensar que estaban experimentando fallas técnicas
en lugar de contrarrespuesta activa. Había reactivado sistemas de alarma que ellos habían neutralizado, pero de maneras que habían hecho que pareciera mal funcionamiento del equipo en lugar de interferencia externa. Había alterado sus herramientas de corte para que no funcionaran correctamente al intentar remover las pinturas de sus marcos. Había activado protocolos de seguridad de emergencia que habían sellado automáticamente las salidas que habían planeado usar para escape. Más importante, había comenzado a documentar evidencia que aseguraría que los infiltradores pudieran ser identificados y prosecutados, incluso si lograban escape inicial. Fotografías de alta resolución de sus caras, grabaciones de audio de sus comunicaciones y muestras de ADN de equipamiento que habían tocado. Durante los siguientes 20 minutos, Rodrigo había ejecutado una operación de contrainteligencia que había frustrado sistemáticamente cada aspecto del robo planificado. Los infiltradores habían comenzado a experimentar fallas técnicas en su equipo que los habían forzado a improvisar soluciones que habían tomado mucho más tiempo del que habían planeado. Sus comunicaciones habían comenzado a ser interferidas de maneras que habían dificultado coordinación entre miembros del equipo. Sus rutas de escape habían sido bloqueadas por mal funcionamientos en sistemas automatizados del museo. A las 3:23 de la mañana, cuando las fuerzas de respuesta coordinadas por Rodrigo habían llegado al museo, los 6 infiltradores habían sido capturados infraganti, con evidencia completa de sus intenciones y métodos. Ninguna obra de arte había sido dañada, ningún patrimonio cultural había sido perdido. La operación de robo más ambiciosa en la historia de España había sido neutralizada completamente. Y todo había sido coordinado por un guardia nocturno que oficialmente nunca había existido en los archivos de inteligencia. La investigación que había seguido había revelado que los infiltradores habían sido parte de una red criminal internacional que había estado planeando robos similares en museos principales a través de Europa. Su captura había proporcionado inteligencia que había prevenido ataques contra el Louvre, los Uffizi y la National Gallery de Londres. El valor del patrimonio cultural que había sido protegido por la intervención de Rodrigo había sido estimado en más de 2.000 millones de euros, pero el significado real de lo que había salvado iba mucho más allá de cualquier valoración económica. Había protegido obras que representaban la cima del genio artístico humano, piezas que eran fundamentales para la identidad cultural de España y la herencia de toda la humanidad. Para Rodrigo, sin embargo, las consecuencias más significativas no habían sido el reconocimiento o las felicitaciones de superiores. Habían sido personales y profundas. Durante 15 años, había encontrado paz en ser invisible, en proteger patrimonio cultural a través de vigilancia silenciosa y prevención discreta. Pero la noche del 14 de noviembre había demostrado que algunas amenazas requerían que aplicara directamente las habilidades que había desarrollado durante 20 años de operaciones de inteligencia. Los medios habían cubierto la historia como frustración de robo major en el Prado, pero los detalles específicos de cómo había sido neutralizada la operación habían permanecido clasificados. Los reportes públicos habían mencionado respuesta excepcional de personal de seguridad, sin especificar que un solo individuo había coordinado toda la contraoperación. Pero dentro de la comunidad de museos internacionales, la historia se había circulado como leyenda. El guardia nocturno que había neutralizado la operación de robo más sofisticada jamás intentada contra patrimonio cultural europeo. La dirección del Museo del Prado, después de consultar con servicios de inteligencia y autoridades de seguridad cultural, había tomado una decisión que habría transformado completamente la carrera de Rodrigo si él hubiera querido que cambiara.
Le habían ofrecido una posición como director de seguridad cultural para todos los museos nacionales de España. Un puesto que habría incluido autoridad sobre protección de patrimonio en más de 150 instituciones, coordinación con servicios de inteligencia internacionales y reconocimiento como uno de los expertos mundiales en protección de tesoros culturales. Rodrigo había considerado la oferta durante un mes antes de responder. Su respuesta había sorprendido a todos. Había declinado la promoción y había solicitado continuar como guardia nocturno de la Sala 12, donde podía mantener vigilancia directa sobre Las Meninas y las otras obras maestras que había protegido durante 15 años. Las obras bajo mi cuidado, había explicado al director del museo, merecen protección directa, no administración remota. No voy a cambiar responsabilidad personal por autoridad burocrática. Pero había aceptado servir como consultor para desarrollar protocolos de seguridad que podrían proteger patrimonio cultural contra amenazas que requerían más que tecnología estándar para contrarrestar. Durante los años que habían seguido al incidente, Rodrigo había trabajado discretamente con equipos de expertos en seguridad, servicios de inteligencia y administradores de museos para desarrollar un sistema comprensivo de protección que podría ser implementado por personal que no tenía décadas de entrenamiento en operaciones encubiertas. El programa que habían desarrollado había incluido varios componentes innovadores: entrenamiento avanzado en evaluación de amenazas para personal de museos, cómo reconocer reconocimiento profesional versus interés artístico legítimo, cómo distinguir entre visitantes ordinarios y operadores que estaban documentando vulnerabilidades de seguridad, cómo coordinar con autoridades cuando situaciones normales comenzaban a mostrar características de amenazas profesionales, sistemas de comunicación de emergencia que permitían contacto inmediato con unidades especializadas de respuesta que entendían las necesidades únicas de proteger patrimonio cultural durante situaciones de crisis, protocolos de preservación de arte que permitían a personal no especializado proteger obras maestras durante emergencias de maneras que minimizaran riesgo de daño, mientras esperaban que llegara asistencia profesional. Coordinación internacional que permitía a museos compartir inteligencia sobre amenazas que podrían afectar múltiples instituciones, creando una red de protección cultural que cubría toda Europa. Entrenamiento en técnicas básicas de contrainteligencia que preparaba a administradores de museos para detectar y responder a reconocimiento hostil sin escalar situaciones, de maneras que podrían poner en peligro personal o visitantes. Los museos de Madrid habían sido los primeros en beneficiarse de estos protocolos mejorados. Personal del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen habían recibido entrenamiento que había elevado los estándares de protección cultural para toda la ciudad. Elena Martínez, la supervisora de seguridad que había trabajado con Rodrigo durante 15 años, había sido promovida para coordinar implementación de los nuevos protocolos en museos nacionales. Había aplicado las técnicas que había aprendido observando a Rodrigo para entrenar a cientos de empleados de museos en métodos que podrían prevenir futuras amenazas contra patrimonio cultural. Dr. Carmen Vega, una curadora que había estado presente durante la noche del robo frustrado, había desarrollado programas académicos que enseñaban a estudiantes de historia del arte cómo reconocer y reportar amenazas contra patrimonio cultural, creando una nueva generación de profesionales que entendían que preservar arte requería más que expertise académico. Miguel Santos, un técnico de mantenimiento que había admirado la competencia silenciosa de Rodrigo durante años, había decidido estudiar seguridad y ahora dirigía protección para museos regionales en Castilla y León, aplicando principios que había aprendido observando cómo Rodrigo convertía vigilancia rutinaria en protección profesional.
Pero el impacto más importante había sido en la percepción internacional de la seguridad cultural española. Durante los 5 años que habían seguido al incidente, ningún museo español había experimentado pérdidas significativas debido a robo o sabotaje. Los protocolos desarrollados por Rodrigo habían sido adoptados por instituciones en Francia, Italia y el Reino Unido. España había sido reconocida como líder mundial en protección de patrimonio cultural. Las técnicas desarrolladas para proteger arte habían sido adaptadas para proteger otros tipos de patrimonio cultural. Bibliotecas con manuscritos irreemplazables, archivos con documentos históricos únicos, sitios arqueológicos con artefactos que representaban civilizaciones enteras. Historias sobre lo que había pasado esa noche de noviembre se habían extendido a través de la comunidad cultural internacional. Como todas las historias que pasan de persona a persona, habían crecido en el proceso de ser contadas y recontadas. Algunos habían escuchado que Rodrigo había sido un exmilitar que había servido en misiones de peacekeeping internacionales. Otros habían especulado que había sido un detective especializado en crimen organizado. Los más creativos habían sugerido que había sido un consultor internacional en seguridad que había trabajado para gobiernos múltiples. Todas las versiones habían tenido elementos de verdad, pero ninguna de ellas había capturado la realidad completa de lo que Rodrigo había sido y lo que había elegido convertirse. Lo que no había cambiado había sido su rutina diaria en el museo. Cada noche a las 10 de la noche, Rodrigo todavía comenzaba sus rondas por las mismas salas. Todavía verificaba que cada obra estuviera exactamente donde debía estar. Todavía mantenía vigilancia silenciosa sobre tesoros que habían definido el arte occidental durante siglos. Pero ahora había algo diferente en la forma en que el personal del museo lo miraba. No era temor. Rodrigo había trabajado duro para asegurar que sus colegas se sintieran más seguros, no intimidados por su background. Era respeto profundo y algo más. La comprensión de que Rodrigo no era solo su colega. Era el guardián que había demostrado que algunos tesoros son tan valiosos que merecen ser protegidos por los mejores. 10 años después del incidente, Rodrigo había recibido una invitación que había considerado declinar. Una ceremonia internacional organizada por la UNESCO para honrar a individuos que habían hecho contribuciones excepcionales a la preservación del patrimonio cultural mundial. No le gustaba la atención pública. Durante 15 años como guardia de museo y 20 años antes como agente encubierto, había valorado ser invisible, y las ceremonias internacionales eran exactamente lo opuesto a la invisibilidad que había cultivado durante décadas. Pero el personal del Prado y representantes de museos a través de Europa habían insistido de maneras que habían hecho imposible que rechazara. «Rodrigo», había dicho la directora del museo, «usted demostró que proteger patrimonio cultural no es solo trabajo para administradores y curadores. Es responsabilidad de cualquiera que entienda que algunos tesoros pertenecen a toda la humanidad. Eso merece reconocimiento internacional». Y así, en una noche de otoño, Rodrigo se había encontrado en el auditorio de la UNESCO en París, usando el mismo tipo de traje que había usado en operaciones encubiertas décadas antes, pero esta vez rodeado por directores de museos, ministros de cultura y expertos en patrimonio que representaban la comunidad internacional dedicada a preservar los tesoros artísticos de la humanidad. El director general de la UNESCO había hablado sobre la importancia de proteger herencia cultural en una era de amenazas globales. Ministros de múltiples países habían hablado sobre cooperación internacional en seguridad de museos. Académicos habían hablado sobre el valor de preservar arte para futuras generaciones. Pero cuando Rodrigo había sido invitado a hablar, había elegido dirigirse no a la audiencia de autoridades internacionales, sino a los trabajadores de museos.
guardias, técnicos, personal de mantenimiento, que habían viajado para estar allí. Durante 20 años, había dicho, protegí secretos que afectaban la seguridad de naciones. Durante los últimos 15 años, he protegido arte que pertenece a toda la humanidad. Esa es la diferencia entre servir a gobiernos y servir a la civilización. Había hecho una pausa, mirando las caras de empleados de museos que habían dedicado sus carreras a preservar patrimonio cultural, a menudo sin reconocimiento y siempre con salarios que no reflejaban la importancia de su trabajo. Ustedes me enseñaron que proteger cultura no se trata de tecnología avanzada o personal especializado. Se trata de personas que entienden que algunos tesoros son irreemplazables y que están dispuestas a dedicar sus vidas a asegurar que futuras generaciones puedan experimentar la misma belleza que nosotros hemos tenido el privilegio de custodiar. La ovación había durado 5 minutos. Directores de museos de 47 países se habían comprometido a implementar versiones de los protocolos que Rodrigo había desarrollado. 3 nuevos programas internacionales de entrenamiento en seguridad cultural habían sido establecidos esa noche. Años después, la vida de Rodrigo había encontrado un equilibrio que honraba tanto su pasado como agente de inteligencia, como su compromiso continuo hacia la preservación cultural. A los 62 años, todavía trabajaba como guardia nocturno de la Sala 12 del Museo del Prado, aunque ahora también supervisaba protocolos de seguridad cultural para una red de más de 300 museos que servían a millones de visitantes a través de España y el sur de Europa. Sus técnicas de protección habían sido adoptadas por museos en 23 países. Había entrenado a equipos de seguridad cultural para instituciones en 4 continentes. Había escrito manuales que se usaban en universidades para entrenar la próxima generación de profesionales responsables de preservar patrimonio artístico mundial. Pero su mayor orgullo no había sido el reconocimiento internacional o la expansión de sus protocolos. Había sido el desarrollo de una nueva generación de guardianes culturales que entendían que preservar arte era preservar la expresión más elevada de la humanidad. Elena Martínez había establecido su propia consultoría internacional en seguridad de museos, especializándose en entrenar personal para reconocer y responder a amenazas sofisticadas contra patrimonio cultural. Su empresa ahora protegía colecciones en 12 países y había prevenido documentadamente más de 30 robos durante los últimos 5 años. Dr. Carmen Vega había desarrollado programas académicos que habían graduado a más de 500 especialistas en preservación cultural, cada uno entrenado para entender que proteger arte requería más que conocimiento académico. Requería vigilancia constante y preparación para amenazas que la mayoría de las personas nunca considerarían. Miguel Santos había avanzado hasta convertirse en director de un consorcio que coordinaba seguridad para sitios del patrimonio mundial en toda España, aplicando principios que había aprendido de Rodrigo para proteger no solo arte en museos, sino también monumentos, ruinas arqueológicas y paisajes culturales que representaban miles de años de civilización humana. Una estudiante que había visitado el Prado durante una excursión escolar la noche después del robo frustrado y que había visto a Rodrigo explicar calmadamente a su clase que a veces las cosas más hermosas requieren protección especial. Ahora dirigía el Departamento de Seguridad del Louvre, inspirada por un guardia nocturno que había demostrado que proteger cultura era una de las profesiones más importantes del mundo. Cada año, en el aniversario del 14 de noviembre, se había desarrollado una tradición internacional que había crecido más allá del Museo del Prado. Personal de museos de toda Europa se reunía para compartir historias sobre cómo habían aplicado principios de protección cultural desarrollados por Rodrigo
para preservar patrimonio en sus propias instituciones. Durante estas reuniones anuales, Rodrigo escuchaba historias que lo llenaban de una satisfacción silenciosa, que era diferente a cualquier logro que había sentido durante su carrera en inteligencia. Un guardia de la Galería Nacional de Londres contaba cómo había usado técnicas de observación enseñadas por Rodrigo para identificar una red de falsificadores que estaban reemplazando gradualmente obras originales con copias excepcionales, salvando una colección valorada en cientos de millones de libras. Una administradora del Museo de Orsay describía cómo había aplicado protocolos de evaluación de amenazas desarrollados por Rodrigo para detectar y prevenir un ataque terrorista que habría destruido obras maestras del impresionismo francés. Un técnico de los Uffizi explicaba cómo había usado métodos de contrainteligencia adaptados por Rodrigo para exponer a empleados corruptos que estaban vendiendo información sobre sistemas de seguridad a organizaciones criminales. Estas historias representaban algo que Rodrigo había llegado a entender como su verdadero legado. No las técnicas específicas que había enseñado o los protocolos que había desarrollado, sino la filosofía que había transmitido de que preservar patrimonio cultural era preservar el alma de la civilización humana. A los 67 años, Rodrigo había comenzado a considerar la posibilidad de retirarse de sus turnos nocturnos regulares. Su cuerpo, que había resistido décadas de operaciones de inteligencia, de alto estrés y trabajo físicamente demandante, había comenzado a mostrar signos de desgaste que ya no podía ignorar completamente. Pero cada vez que había mencionado la posibilidad de reducir sus horas en el museo, había enfrentado resistencia de una fuente que había llegado a ser más importante para él que cualquier reconocimiento oficial. Visitantes de todo el mundo que venían al Prado, específicamente esperando ver al guardia nocturno que había protegido, las Meninas. «Señor Rodrigo», le había dicho una joven estudiante de arte de Japón que había viajado específicamente para visitar el Prado. «Leí sobre usted en la universidad. Quería ver dónde trabaja el hombre que demostró que proteger belleza es tan importante como crearla». Conversaciones como esa habían hecho que Rodrigo reconsiderara su definición de retiro. En lugar de dejar completamente el museo, había desarrollado un plan que le permitiría continuar su trabajo de consultoría internacional mientras mantenía una presencia reducida, pero significativa en la Sala 12. Había comenzado a entrenar a un sucesor, Isabella Reyes, una exoficial de inteligencia militar de 38 años que había buscado una carrera que le permitiera aplicar habilidades de protección para preservar patrimonio cultural en lugar de secretos gubernamentales. Isabella había tenido exactamente el tipo de experiencia que Rodrigo había reconocido como ideal para proteger tesoros culturales. Entrenamiento militar suficiente para reconocer y contrarrestar amenazas profesionales, pero también educación en historia del arte que le permitía apreciar verdaderamente el valor de lo que estaría protegiendo. Rodrigo había pasado 2 años entrenando a Isabella, no solo en procedimientos de seguridad del museo, sino en algo mucho más importante: cómo ver cada obra de arte como un tesoro irreemplazable que había sobrevivido siglos de guerras, revoluciones y cambios para llegar al presente, y que merecía protección que asegurara que futuras generaciones pudieran experimentar la misma belleza. El trabajo no es vigilar pinturas, había explicado Rodrigo durante una de sus sesiones de entrenamiento nocturnas, parados juntos frente a las Meninas. El trabajo es ser el guardián de la expresión más elevada de la creatividad humana. Eso es un honor sagrado, Isabella. No un empleo, un honor sagrado.
Isabella había demostrado ser una estudiante excepcional y, más importante, había demostrado tener la dedicación y el instinto necesarios para continuar la tradición que Rodrigo había establecido durante 15 años. En el primer turno de Isabella, trabajando sola como guardia principal de la sala 12, Rodrigo había estado presente en una capacidad de consultor, observando discretamente mientras Isabella implementaba las rutinas y protocolos que habían desarrollado juntos. Había visto a Isabella guiar a un grupo de estudiantes universitarios a través de la sala, explicando no solo la historia de las pinturas, sino también la importancia de preservarlas para futuras generaciones. Había escuchado su voz profesional al coordinar con técnicos de mantenimiento para ajustes menores en sistemas de iluminación que protegían los pigmentos centenarios. Había observado cómo Isabella había evaluado discretamente a visitantes nocturnos con la misma atención sistemática que Rodrigo había insistido era esencial. Cuando el turno había terminado y los últimos visitantes se habían ido, Rodrigo había sentido algo que no había experimentado desde que había dejado el CNI. Verdadera paz al transferir una responsabilidad vital a alguien que entendía completamente la importancia de lo que estaba protegiendo. Esta vez, sabía que estaba dejando tesoros irreemplazables en la protección de alguien que los valoraba tanto como él. 20 años después del incidente del robo frustrado, a los 77 años, Rodrigo Jiménez vivía en un apartamento pequeño pero elegante, a solo 10 minutos a pie del Museo del Prado. Cada noche, todavía caminaba hasta el museo para verificar que todo estuviera funcionando según los estándares que había establecido durante 2 décadas. Isabella Reyes, ahora con 8 años de experiencia como guardia principal, había entrenado a su vez a personal adicional en las técnicas que Rodrigo había desarrollado. Los protocolos que habían comenzado en una sola sala del Prado ahora protegían patrimonio cultural en más de 800 instituciones a través de 5 continentes. Elena Martínez había sido nombrada directora de Seguridad Cultural para la UNESCO, coordinando protección de patrimonio mundial desde París. Su trabajo había establecido estándares internacionales que habían prevenido la pérdida de tesoros culturales durante conflictos en Siria, Yemen y Ucrania. Dr. Carmen Vega había fundado una universidad internacional dedicada exclusivamente a entrenar especialistas en preservación cultural, graduando cada año a profesionales que entendían que proteger arte era proteger la memoria de la humanidad. Miguel Santos dirigía ahora un consorcio que coordinaba protección para todos los sitios del patrimonio mundial en el Mediterráneo, aplicando técnicas desarrolladas por Rodrigo para proteger no solo museos, sino también ruinas romanas, templos griegos y paisajes que representaban 3000 años de civilización. Una vez al mes, Rodrigo todavía se reunía con ex colegas, estudiantes que había inspirado y profesionales que habían sido tocados por su historia en el mismo café cerca del Prado, donde habían comenzado esas reuniones años antes. Ahora, sin embargo, las reuniones incluían representantes de múltiples generaciones y países, directores de museos que habían implementado sus protocolos, estudiantes que habían elegido carreras en preservación cultural inspirados por su ejemplo, y guardianes de patrimonio que habían aprendido que proteger cultura era una de las responsabilidades más importantes de cualquier sociedad civilizada. Durante estas reuniones, Rodrigo escuchaba historias que confirmaban que su impacto había ido mucho más allá de lo que había imaginado cuando había tomado la decisión de cambiar de agente de inteligencia a guardia de museo. Un joven director de museo en Colombia explicaba cómo había aplicado técnicas de Rodrigo para proteger arte precolombino
de ser saqueado por traficantes internacionales. Una especialista en conservación de Egipto describía cómo había usado protocolos desarrollados por Rodrigo para coordinar con autoridades internacionales la recuperación de artefactos robados durante la primavera árabe. Un guardia veterano del Hermitage, en San Petersburgo, compartía cómo había aplicado métodos de evaluación de amenazas enseñados por Rodrigo para detectar y prevenir un intento de robo que habría resultado en la pérdida de obras maestras rusas. Pero las historias que más significaban para Rodrigo eran las más simples. Estudiantes que habían aprendido a apreciar arte como patrimonio de toda la humanidad. Familias que visitaban museos entendiendo que estaban viendo tesoros que habían sido preservados por generaciones de guardianes dedicados. Ciudadanos ordinarios que habían decidido que tenían la responsabilidad de proteger cultura para futuras generaciones. Esta historia fue traída a Ustedes por Historias de Héroes, donde creemos que los verdaderos guardianes de la civilización son aquellos que entienden que algunos tesoros trascienden nacionalidades, épocas y vidas individuales. Rodrigo Jiménez nos enseña que el heroísmo no siempre viene en la forma que esperamos. A veces viene como un hombre que pasa de infiltrar redes criminales a vigilar silenciosamente obras de arte, entendiendo que proteger patrimonio cultural es proteger el alma de la humanidad. A veces viene como alguien que está dispuesto a cambiar misiones que afectan la seguridad de naciones por la responsabilidad de preservar belleza que pertenece a toda la especie humana. Y a veces viene como un mentor que enseña a toda una generación que la verdadera riqueza de una civilización no está en su poder militar o económico, sino en su capacidad de crear, preservar y transmitir belleza a futuras generaciones. Rodrigo nos muestra que la protección más noble es a menudo la más silenciosa. No son las operaciones que aparecen en noticias o los reconocimientos que se publican en periódicos. Es la vigilancia constante de personas que han decidido que la expresión más elevada de la creatividad humana merece ser protegida por los mejores guardianes que la sociedad puede proporcionar. En un mundo donde patrimonio cultural está constantemente amenazado por guerra, crimen y negligencia, necesitamos recordar que siempre hay guardianes silenciosos que han elegido dedicar sus vidas a preservar tesoros que definen quiénes somos como especie. ¿Conocen a alguien como Rodrigo? Alguien que ha dedicado su vida a proteger patrimonio cultural. Alguien que ha demostrado que los héroes más importantes son aquellos que preservan belleza para generaciones que aún no han nacido. Compartan su historia en los comentarios. Díganme desde qué ciudad están viendo esto. Y si creen que historias como la de Rodrigo Jiménez necesitan ser contadas y recordadas, suscríbanse a nuestro canal para apoyar nuestro trabajo de honrar a los guardianes silenciosos que protegen los tesoros de la humanidad. Porque en un mundo donde la cultura puede ser destruida en minutos, pero toma siglos para crear, necesitamos recordar que también hay protectores dedicados a asegurar que futuras generaciones puedan experimentar la misma belleza que nosotros hemos tenido el privilegio de presenciar. Algunos héroes protegen naciones, otros protegen la civilización. Y a veces, los más importantes son aquellos que pasan décadas asegurándose de que nunca tengamos que descubrir cuán vacío sería el mundo sin la belleza que han elegido custodiar.